Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar estudio del libro de San Mateo. Nos toca capítulo 15 del versículo 21. Voy a leer. San Mateo capítulo 15 del versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7
canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida, la gente entró en la barca y vino a la región de Magdala. Hasta el versículo 39 he leído. Hoy en día nosotros podemos escuchar la noticia de Israel, porque Israel está teniendo frontera de Gaza, donde viven muchos filisteos. Hay un grupo de los soldados para conquistar contra Israel, se dice Hamas, así dice, ¿no? Hay un grupo donde viven en ese lugar para hacer pelea contra Israel. Y nosotros podemos imaginar que casi 2000 años antes de Cristo, Dios había dado la tierra Canaán a través de Abraham. Entonces, por la promesa de Dios, Abraham ya podía adquirir ese terreno, pero no tenía mucha capacidad, porque por falta de números de pueblos. Por esa razón Dios tenía gran proyecto, ¿no?, para preservar las descendientes de Abraham, para que crecieran números en Egipto. Por esa razón Dios preparó la vida de José para que José fuera como gobernador de Egipto, para llamar la familia de Jacob, ese es su padre. Por causa de hambre que llegó la tierra de Canaán, se mudó a todos los israelitas, más o menos 70 personas. Y pasando exactamente 430 años, multiplicó como más de 600,000 personas, 20 años de arriba. Porque en la Biblia no estaba contando números de las mujeres y niños menos que 20 años. Por esa razón, ¿no?, algunos teólogos estaban contando más de como 2 millones de habitantes, estaban diciendo en la época de Moisés. Cuando ellos salieron de Egipto, ya estaban quedándose 40 años en el desierto, ¿no?, por causa de la incredulidad, porque Dios quería meter directamente los israelitas a la tierra de Canaán, pero ellos no tenían la fe. Por causa de eso, tenían incredulidad contra Dios. Y Dios hizo castigo para que murieran todos, menos solamente 2 personas que estaban teniendo la fe, Josué y Caleb. Y luego, menos que 20 años, en la época de Moisés, pasando 40 años, entonces la máxima edad como 60. Y ellos todos crecieron y multiplicó otra vez, se quedó más o menos 600,000 habitantes también. En aquel entonces Dios estableció Josué, y luego por medio de Josué podía pelear contra
7 tribus de la tierra de Canaán. Desde aquel tiempo ya empezó a enfrentar contra los filisteos. Porque filisteos hace tiempo ellos estaban viviendo en esa tierra. Pero por causa de lo que estaba conquistando, por medio de Josué y los israelitas, ellos estaban perdiendo la tierra. Por eso nosotros podemos investigar en el tiempo de los jueces, siempre estaban haciendo guerra con los filisteos, con el Israel. Pero pasando tiempo, después de morir nuestro Señor Jesucristo, 70 años después de Cristo, llegó el general Titus de Roma, rodeando la ciudad de Jerusalén, conquistó, derrumbó la muralla y luego el templo de Dios. Se quedó como ceniza. Por causa de eso, todos los israelitas se esparcieron al mundo, especialmente ellos fueron a Europa y luego, por medio de Adolf Hitler, estaba recibiendo persecución. Según los científicos decían que como 2 millones de personas fueron asesinados, así dicen, ¿no? Y por causa de guerra mundial, como segundo guerra mundial, al terminar podía independizar. Creo que 1948, 14 de mayo, ellos se independizó, formando un país que se llama Israel. Desde aquel tiempo hasta hoy, muchas veces fue conquistado por medio de los países alrededor de Israel, pero no perdió nada, sino que hasta ahora está permaneciendo. Pero hay problemas que Israel no podía dominar la ciudad de Jerusalén completa, porque dentro de Jerusalén hay el templo de musulmán y por eso todos los que creen en musulmán, ellos estaban teniendo un deseo de adorar a su Dios, se llama Allah. Por causa de eso, ya no podía edificar el templo de Dios en Jerusalén, porque el mismo lugar era donde había construido el templo de Dios a través de Salomón. Pero cuando nosotros observamos de la profecía de Dios en el libro de Daniel, también en el libro de Apocalipsis, nosotros podemos comparar que un día va a edificar el templo de Dios en Jerusalén. Por eso en este momento ya estaba peleando entre dos grupos y de Israel y también de los filisteos, grupo de Hamas. Ellos al principio estaban discutiendo por medio del templo. Algunos querían hacer como adoración a Allah, pero los soldados de Israel estaban impidiendo algo. Desde aquel tiempo estaba luchando. Por eso sale imagen donde estaba permaneciendo el templo de Jerusalén. Entonces, observando esto, ¿no?
Y luego, al iniciar guerra de filisteos, ellos dispararon misil, uno de 1050, como dice, misil, ¿no? Para conquistar. Pero hoy en día armas está muy como avanzada tecnología. Por causa de eso, si dispara misil de enemigo, también en este lugar va a disparar otro misil para explotar en el aire, para que no se caiga en su territorio. Por causa de eso, Israel hizo defensa disparando todo, más o menos 1030 misiles había capturado y se explotó en el aire. Significa que como 90% estaba defendiendo, así dice. Y luego Israel conquistó por medio de avión, disparó de bomba, se derrumbó edificio. Entonces todavía no está terminando guerra, sino que está preparando tanques para conquistar frontera. Ya está avanzada. Significa que está siguiendo. Entonces, el día de hoy nosotros estamos leyendo, ¿no? Una mujer cananea. Eso es, no es como la mujer de Israel, sino que era nativo, como era nativo o nativa, así podemos decir, ¿no? Era nativa que desde antes sus antepasados vivían en el terreno de ellos. Pero mientras tanto que estaban viviendo pueblos de Israel, ellos juntamente vivían como mezclados. Pero no tanto había guerra, ¿no? Como igual que hoy en día que está matando, disparando. No es así. En aquel entonces, Jesucristo habló una palabra muy extraña porque Jesucristo estaba sintiendo, esa mujer no era de Israel, voluntariamente estaba rechazando. Además, como decía, ¿no? Ella dice que, Señor, tenga misericordia de mí porque mi hija está atormentada por medio de diablo, espero que le cure. En aquel entonces, Jesucristo no respondió, no hizo caso nada. ¿Sabe qué? La gente cuando le pregunta, le habla, pero alguien si ignora la gente, entonces, ¿cómo va a sentir? Por ejemplo, ¿no? Yo voy a preguntar a Choama, Choama, ¿mañana va a trabajar o no trabajar? Entonces ella no hizo nada y luego solamente camina. No es así, ¿no? En la realidad, amablemente habla, pero si hubiera hecho, entonces, ¿cómo yo podría sentir? ¿Me ignora? Choama, ¿cómo me ignora? Así, ¿no? Entonces, esa mujer ya estaba pidiendo al Señor, Señor, por favor, ayúdeme. Pero Jesucristo no hizo caso nada. Además, estaba gritando, Señor, por favor. Los discípulos estaban diciendo que, Señor, por favor, tiene que solucionar algo, está gritando, por favor. Pero Jesucristo habló una cosa muy extraña. Ya,
El versículo 24, ¿cómo dice? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, observando esta palabra, Jesucristo no es como el Salvador del mundo, sino que solamente el Salvador de Israel. Así nosotros podemos imaginar. Pero la verdad que Jesucristo era el Salvador del mundo. Porque esta palabra está hablando para que muestra el corazón de esa mujer, para enseñar a nosotros sobre humildad. Es muy importante porque no sé muy bien cuál es antónimo, humildad, y creo que como orgullo, ¿no? Orgullo. ¿Cuál es la verdad? Orgullo y humildad. Ser humano, sin saber nada, ¿no? Sin saber nada, automáticamente va a sentir con su orgullo, estableciendo como si fuera un edificio con el orgullo, ya no quiere doblar su corazón. Eso es característica de ser humano. Pero sabe que cuando se dobla su corazón, cuando se quita orgullo, cuando sea como mendigo. Porque Pastor Uxuba estaba usando una parábola o un cuento de Corea del Sur. Porque en la época de monarquía de Corea del Sur, ¿no? Se llama Joseon. En aquel entonces existían nobles y otros como inferiores, como siervos, esclavos. Por esa razón, entre los nobles solamente habla con gran orgullo. Por esa razón, ellos cuando hay lluvia no va a correr. ¿Quién va a correr? Solamente a los menores, como inferiores. Así estaban pensando. También cuando hace mucho frío, la gente está haciendo fuego por medio de como paja de arroz. En aquel entonces, y sale fuego y hace mucho frío, entonces ya descongela su mano y calentando su cuerpo, se siente muy cómodo, pero nobles no se acerca. No, solamente los inferiores. Significa que aunque sea congelado y también cuando sea ahogado del río, ya ellos ya no hace natación como si fuera como inferior. Si no saben nadar, entonces ya con toda la manera tiene que esforzar para salir de agua o no. Sálvame. Pero ellos, ojo, ojo, y muere. Entonces, ojo, ojo. ¿Qué es esto? Solamente tocando su barba, ¿no? Ojo, ojo. Teniendo gran orgullo. Pero un noble ya tenía problemas de su economía, ¿no? Porque fracasó su casa, ya no tenía moneda, nada, y para sustentar su vida,
Y por eso convirtió como vendedor de 새우젓갈, es decir, que como camarón pequeñito, fermentado, salado, que se usa en Corea del Sur, ¿no? Se usa para hacer kimchi, para hacer comida, etcétera. Pero ¿quién puede vender 새우젓? Solamente como trabajadores, vendedores inferiores. Así es. Este hombre, llevando poco de 새우젓, ya fermentado, ¿no? Y luego, llegando a un pueblo, y estaba presentando y camarón fermentado que compre, así tiene que decir, ¿ya? Pero en esa época, para decir una palabra para los mayores, nobles, se usa como en español no existe, pero en coreano se divide para mayor como 존댓말, así tiene que usarlo, ¿no? Pero para menores y 반말 es como si fuera menores, así va a hablar fácilmente, se nota por su palabra. Pero este hombre no podía hablar. 새우젓 사세요. 새우젓 사세요. Es decir que ya compre camarón fermentado, por favor. Así, con todo corazón debería pedir. Pero compra, como si fuera esta forma, ¿no? Compra, ¿sí? ¿Quiere? Compre, ya, nada más. En aquel entonces, muchos jóvenes estaban observando a este hombre que tenía gran orgullo y por eso llevando palo y quería pegarlo. Y ese hombre, ¿de dónde vino? Y luego está hablando, compra, compra, no, fuera. Y luego le pegó. Ese hombre ya estaba corriendo, ¿no? Sálvame, sálvame. Y luego se quedó en el campo de lechugas. Se escondió así. Y en aquel entonces, al mirar silenciosamente, hay una rana, ¿no? Rana que estaba respirando. ¡Pum! ¡Pum! Por eso, normalmente la rana estaba hablando. ¡Bah! ¡Bah! Este hombre estaba preguntando, ¿tú estás vendiendo camarón fermentado también? Así estaba diciendo, ¿no? Entonces Pastor Usoba a menudo estaba usando este cuento que un hombre que tenía gran orgullo, ya al vender cosas, ya no podía decir por favor y por favor compre eso, sino que compre, si no quiere, ya fuera, ya. Así dice. Entonces, en nuestra vida también, si llega poco de menosprecia y también si alguien le rechaza poquito, entonces ya va a tener gran rabia, odio. ¿Quién eres tú? ¿Cómo me menospreciaste? Entonces ya no voy a dejar. Así va a pelear, ¿no? Va a pelear. Pero en este momento nosotros podemos observar el corazón de esa mujer cananea. Ya, ¿cómo está diciendo? El versículo 24 dice, él respondiendo dijo,
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Socórreme. Cuando yo vivía en Costa Rica, hay una hermana, tenía su nombre Socora. Socora. ¿Escucharon nombre de Socora? Socorro. Socorro, existe Socorro. Me confundí. Socorro, socórreme. Entonces, ¿qué? Por eso un día yo le pregunté: hermana, ¿hay algo auxilio? Porque está poniendo nombre Socorro. Socorro. Creo que no tiene nada que ver, ¿no? Este sentido. Pero para mí, como extranjero, se ve como igual. Socórreme, así. Ya. Antes de hablar Jesucristo sobre esta palabra, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella estaba parado. ¿Es cierto o no? Parado. Pero escuchando esta palabra, de repente ella no solamente podía humillarse de su corazón, sino también su cuerpo se postró ante él. Se postró. ¿Qué significa se postró? Doblando sus rodillas. Ante a otra persona, ¿quién puede doblar sus rodillas? Puede decir que: Señor, yo no tengo derecho ni capacidad. Sin su ayuda, sin su misericordia, yo no puedo resolver este problema. A menudo en nuestra vida viene como la situación dificultosa. Pero Dios tanto quiere que nosotros tengamos la humildad. Porque teniendo la humildad, fácilmente nosotros podemos resolver todas las cosas. Pero teniendo gran orgullo, solamente pelea. También, ¿no? Entre los matrimonios iguales. Si vive, ya cada momento tiene que humillarse. Humillando ante su esposa también humillándose ante su marido. Teniendo humildad, ya no se pelea. Pero observando algún matrimonio que dice que: pastor, yo no puedo vivir con esa mujer. ¿Por qué? Esa mujer me insulta, me exhorta, me pisotea. Entonces, preguntando a esa mujer, ¿no? ¿Por qué usted hace esas cosas? Ese maldito que me pegó no me dio nada de dinero, ganando plata, solamente quiere usarlo. ¿Ya? Entonces, 1 y 1. No es 2 o acá o 0, ¿no? Sino que lo mismo. Tienen razón. Teniendo orgullo, y uno que pega, otro que insulta, con este corazón, ¿qué es lo que esperan? Solamente división. Así es. Se postró y luego dijo: Señor, socórreme. Y luego el versículo 26, respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, Jesucristo estaba usando una palabra que nosotros no podemos comprender fácilmente, ¿no? Quitando panes de hijos, dándoles perros. Entonces, la verdad que ser humano no quita el pan de su hijo para dar perro. Es correcto, hasta allá. Pero
está considerando la mujer como si fuera, como tipo, pero como mascota. Hoy en día mascota está recibiendo gran tratamiento, mucho mejor que ser humano, ¿no? ¿Es cierto, no? Llevando a la peluquería, cortando bien, usando shampoo más caro que shampoo que nosotros estamos usando común. También alimento. Mire, alimento es muy caro. Por eso sin tener mucha plata ya no puede cuidar mascotas. Entonces, quitando pan de los hijos, ¿cómo puede dar perilla? Entonces, aunque se postró, se humilló, humillando, al llegar su límite, va a decir, se levantó y luego decía que, ¿cómo dice? Siendo Salvador, dice que, ¿cómo? Yo soy perra. Entonces, usted también tiene que recibir mi grito. Oh, quiero morder. Y acercando al morder mano de Jesucristo. ¿Cómo dice? Otra vez, diga. Es normal. ¿Es cierto, no? Ser humano, estoy aguantando con la humildad, pero ya no más. Pero ella ya no tenía nada de base, no tenía límite de humildad, sino que, Señor, tiene razón, aunque sea perro, pero los perros comen migajas que se caen de la mesa de los hijos. Jesucristo descubrió este corazón. Es decir, que desde el principio Jesucristo sabía que él ya tenía humildad, preparando corazón humilde para recibir la bendición de Dios. Por eso voluntariamente le humilló, para que ella descubriera su humildad. Esa es la enseñanza grande. Por eso Jesucristo estaba comparando como si fuera la fe. La fe acompaña la humildad. Eso es. Esperando al Señor, orando al Señor. Señor, ayúdeme, por favor. Si ora, tiene que esperar hasta que llegue la respuesta. También nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro por 7 panes y poco de pececillos para que comieran. ¿Cuántas personas? Más de 4,000 personas. Se quedó 7 canastas. Es muy curioso, ¿no? Porque anteriormente, por medio de 5 panes y 2 pececillos, comieron 5,000 personas. Ahora 7 panes, poco de pececillos, comieron 4,000 personas. Anteriormente sobró 12 canastas de panes, pero ahora 7 canastas. Significa que el trabajo de Dios, cualquier momento se cambia forma. En aquel entonces trabaja así y otro tiempo Dios va a trabajar con esta manera. Por eso nosotros podemos aprender sobre el mundo de corazón. Cuando uno que tenga corazón humilde siempre puede ver la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Para tener la fe, para tener la vida de creencia es necesario tener corazón humilde para recibir la guía de Dios, para recibir la ayuda de las personas. El día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque
Durante una semana nosotros hemos escuchado la palabra de Dios a través de Pastor Osoba, y luego el día de hoy una vez más estamos estudiando el libro de San Mateo. En este capítulo sale una mujer que tenía su hija que estaba endemoniada, pero por medio de la fe y humildad ya podía recibir la curación de su hija. Jesucristo dice que vaya como lo que había creído. Tu fe fue sanada, su hija. Nosotros podemos comparar de nuestra vida. A menudo nosotros estamos siendo menospreciados, molestados, pisoteados. Pero si nosotros tuviéramos la fe, constantemente nosotros podemos practicar para humillarnos nuestro corazón ante Dios. Espero que el Señor nos bendiga para que constantemente podamos escuchar la palabra de Dios y caminamos por la fe. Señor, bendiga a todos los hermanos que están participando en este estudio bíblico pastoral y también a los pastores para que vivan por la fe, Señor, para que prediquen el evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Dios les bendiga.